Soy Izzy de Tech Tiring Wheel y les doy la bienvenida al curso de reparación de neumáticos de pasajeros autosellantes de Tech University. En este curso hablaremos de los pasos para una reparación adecuada de un solo parche en neumáticos de pasajeros autosellantes. Estos neumáticos son bastante diferentes de un neumático de pasajero estándar, por lo que el proceso de reparación también será diferente. ¿Cuál es la diferencia exacta de los neumáticos autosellantes frente a un neumático de coche convencional? La diferencia es que un neumático autosellante tiene una capa de material sellante sobre el revestimiento interior, diseñada para rellenar y sellar pinchazos. Este material presentará algunos desafíos cuando se realice una reparación. Ahora, quizás te preguntes, si el neumático tiene un sellador incorporado, ¿por qué tendría que repararlo? Si recuerdas del módulo de prácticas recomendadas de la industria dentro de Neumáticos 101, para que un neumático sea reparado correctamente, debe ser desmontado de la rueda para una inspección adecuada y luego reparado con un vástago de goma vulcanizante y una unidad de reparación. El sellador por sí solo no cumple estos requisitos. Por lo tanto, cuando se detecta un pinchazo, aún debe repararse siguiendo las pautas de la industria. Los fabricantes de neumáticos también afirman que el sellador no es una reparación permanente adecuada. El primer paso para una reparación adecuada de neumáticos, que es R, es quitar el neumático de la rueda e inspeccionarlo. Al quitar el neumático de la rueda se puede inspeccionar completamente, incluyendo el interior, para detectar cualquier condición irreparable. Esta inspección es para asegurar que el neumático pueda ser reparado y sea seguro para volver a usarlo. Recuerda, tu papel como técnico de neumáticos es importante al inspeccionar y evaluar si un neumático es reparable o irreparable. Tu inspección debe incluir el área del talón, los flancos, el área de la banda de rodadura y el interior del neumático. Si observas algún daño, márcalo durante este proceso de inspección con un rotulador de neumáticos de alta calidad. Al inspeccionar el neumático, existen varias condiciones consideradas por las normas de la industria como irreparables. Un neumático que ha rodado desinflado o muestra baja presión, separaciones del forro interior, separaciones de la carcasa, desgaste excesivo de la banda de rodadura, lonas o cables de la carcasa expuestos, talón deformado o acero textil al descubierto, agrietamiento por ozono, daños por impactos. Una vez que determines que el neumático no presenta ninguna de estas condiciones irreparables, es momento de iniciar el segundo paso en el proceso, que es evaluar la lesión. Al evaluar el daño de un neumático, si el objeto que lo perforó aún está presente, debe retirarlo. Este es el momento perfecto para examinar visualmente la zona dañada del neumático. Antes de poder medir con precisión la lesión, deberá retirar el sellador de la perforación. Para ello, tome su raspador y retire el sellador de alrededor de la lesión. A continuación, utilice la herramienta de inspección TRT 5 de Tech para medir de forma rápida y precisa el tamaño y el ángulo de la lesión, minimizando así la posibilidad de agrandar la zona dañada. El tamaño y el ángulo de la lesión son dos piezas de información absolutamente cruciales que necesitará para seleccionar e instalar la reparación más adecuada. Tenga en cuenta que si el ángulo de la lesión excede los 35 grados, el neumático no debe ser reparado. Debido a la particular naturaleza de estos neumáticos, es muy probable que se produzca una contaminación a causa del material sellador residual, lo cual podría llevar al fallo de una reparación de dos piezas. Recuerde que el estándar de la industria para una reparación de una pieza es de 25 grados. Tech ha realizado extensas pruebas internas y ha contratado a un laboratorio externo independiente para determinar el ángulo máximo de lesión que los Uniseal Ultra de Tech pueden reparar de forma segura. Los resultados, tanto de las pruebas internas como del laboratorio independiente, confirman que las reparaciones Uniseal Ultra de Tech pueden reparar con seguridad un ángulo de lesión de 35 grados o menos. El tamaño y la ubicación de la lesión también presentan limitaciones, según los estándares de la industria. Para neumáticos de pasajeros, el tamaño máximo de la lesión permitido es de 1/4 de pulgada o 6 milímetros. Para que se considere una reparación de pinchazo válida, las lesiones deben estar ubicadas exclusivamente en la zona de la banda de rodadura del neumático. Muchos estados han promulgado nuevas leyes con respecto a las reparaciones de neumáticos, por lo que es crucial que verifique el tamaño máximo de lesión permitido en su estado. Hay que tener en cuenta que las lesiones en el hombro y en las paredes laterales no pueden ser reparadas con un Tech Uniseal Ultra Repair. En este ejemplo, la lesión es de menos de 35 grados y está en la zona de la corona del neumático, por lo que se puede utilizar un Tech Uniseal Ultra Repair. Aquí podemos observar que la lesión ha aceptado la herramienta justo debajo de la segunda línea. Esto requiere el uso de un Tech 250 IWL Uniseal Ultra Repair para una lesión de 1/4 de pulgada o de 6 milímetros. El tercer paso en el proceso de reparación tecnológica, que es P, preparar la lesión.
Como bien recordarán, este curso está enfocado en neumáticos autosellantes, así que si aún no lo han hecho, usen su raspador para quitar el sellador de la herida y dejar expuesto el revestimiento interior en un área un poco más grande que la unidad de reparación que se utilizará. Si el sellador tiene una capa protectora, como se muestra aquí, usen un cepillo de alambre para quitar esta película y dejar expuesto el sellador pegajoso que se encuentra debajo. Con este tipo de neumáticos no se debe retirar el sellador de la zona circundante a la lesión. Será necesario aplicar la reparación directamente sobre el sellador. Dada la composición específica del sellador y la alta probabilidad de contaminación, no se aconseja pulir el revestimiento interno en neumáticos autosellantes. El siguiente paso en el procedimiento es utilizar la fresa de carburo Tech del tamaño adecuado en un taladro de baja velocidad con una velocidad máxima de 1200 RPM para preparar correctamente la lesión. Perfore la lesión desde el interior del neumático y repita este proceso un mínimo de 3 a 5 veces en un neumático de turismo. A continuación, repita este procedimiento de 3 a 5 veces desde el exterior del neumático para asegurar una preparación adecuada de la zona dañada. Este es el cuarto paso en el método Tech Repair para una correcta reparación de neumáticos. La letra A en el proceso de Tech representa la aplicación del fluido vulcanizante, así que manos a la obra. Ahora que la lesión ha sido reparada correctamente, aplique el fluido vulcanizante químico Tech 760 en la zona dañada, desde el interior del neumático utilizando una herramienta de cemento en espiral. Al insertar la herramienta, asegúrese de girar en sentido horario. Este procedimiento debe repetirse de 3 a 5 veces, dependiendo del grosor del neumático. Necesitarás la herramienta espiral para cemento en la lesión para evitar que el fluido vulcanizante se seque. A continuación, aplica una capa fina y uniforme de fluido vulcanizante químico Tech a la superficie expuesta del revestimiento interior. No apliques fluido vulcanizante a ninguna superficie sin preparar. Esto podría llevar a la contaminación del área de reparación y del bote de fluido vulcanizante. Debe permitir que el fluido vulcanizante se seque durante aproximadamente de 3 a 5 minutos. Se requiere un tiempo de secado adicional en climas fríos y húmedos. El líquido vulcanizante debe estar completamente seco antes de aplicar la reparación para evitar atrapar disolvente bajo esta, lo que podría crear burbujas de aire y, en última instancia, provocar el fallo de la reparación. Si el neumático tenía la película protectora sobre el sellador y este no fue retirado, no aplique el líquido vulcanizante a menos que el sellador no esté pegajoso. Si el sellador está pegajoso, la reparación se adherirá al sellador. El quinto paso en el proceso Tech Repair, que es I, de instalar la reparación. En nuestro curso anterior aplicaste el fluido vulcanizante y le has dado suficiente tiempo para que se seque por completo. A continuación, preparará la unidad de reparación Uniseal Ultra para su instalación. Empiece retirando la cubierta protectora de polietileno del vástago, girando y tirando del vástago para liberarlo. Luego, reposicione el polietileno en la reparación para exponer el centro de la unidad. Una advertencia: tocar la goma de amortiguación causará contaminación que podría llevar a una falla en la reparación. Por eso, usarás el plástico como un lugar para sujetar la reparación. Ahora aplica el fluido vulcanizante químico Tech 760 solo en el área cónica negra del vástago. Esto asegura una lubricación adecuada para facilitar la inserción de la unidad de reparación. Si utilizas un separador de neumáticos, asegúrate de relajar los talones del neumático para evitar lo que se conoce como el puenteo de la unidad de reparación. El puenteo crea áreas donde la reparación no hace contacto completo con el revestimiento interior del neumático. Esto puede llevar a una falla prematura de la reparación. Ahora puedes retirar la herramienta de cemento en espiral, luego introduce el alambre guía del Uniseal Ultra en la perforación desde el interior del neumático. A continuación, sujeta el alambre guía por la parte exterior del neumático con unas pinzas y empieza a tirar con cuidado del Uniseal Ultra hacia la perforación. Tire de la unidad de reparación hasta que ésta se asiente firmemente contra el revestimiento interior. Asegúrese de no tirar en exceso, esto podría causar abolladuras y una posible rotura del vástago. Una vez que el Uniseal Ultra esté correctamente en su lugar, presione firmemente el centro de la unidad de reparación con su pulgar y luego, utilizando su rodillo de costura, fije la unidad de reparación trabajando desde el centro hacia los bordes exteriores. Este proceso elimina cualquier aire que pueda quedar atrapado entre la unidad de reparación y el revestimiento interior del neumático. Aplique presión firme sobre el rodillo para maximizar la adhesión. Después de coser parcialmente la reparación, retira el plástico de color de debajo de los bordes y continúa cosiendo hasta los bordes de la reparación. Una vez finalizada la costura, asegúrese de retirar la cubierta protectora transparente que se encuentra en la tapa de la unidad de reparación, como se muestra. Ahora, vaya al exterior del neumático y corte el vástago Uniseal Ultra aproximadamente 1/8 de pulgada o 3 milímetros por encima de la superficie exterior del neumático. El vástago Uniseal Ultra ya está correctamente en su lugar. Si es posible, utiliza tu espátula para empujar el material sellador de nuevo sobre la superficie de la unidad de reparación. Esto asegurará que los bordes de la unidad de reparación queden sellados correctamente y que el sellador proteja adecuadamente toda la zona de la banda de rodadura del neumático una vez más.
Si la reparación se colocó encima del sellador o no puede volver a colocar el sellador sobre la reparación, entonces cubra los bordes de la unidad de reparación con Tech Security Code o Beauty Liner Repair Sealer. Entonces, ¿qué más implica devolver el neumático al servicio? Bueno, tenemos que volver a montar el neumático en la llanta, luego equilibrar el conjunto de neumático y llanta, luego instalar el conjunto de rueda en el vehículo siguiendo los procedimientos adecuados y si el vehículo está equipado con TPMS, volver a aprender el sistema si es necesario. Para obtener más información sobre la línea completa de reparaciones de neumáticos de TEC, productos químicos especializados y todas las herramientas utilizadas en nuestro curso de capacitación TEC, consulte la lista al final y contacte a su distribuidor TEC o visite techtierrepairs.com.